Ahora lo que vamos a revisar pues es la sección 27, deterioro del valor de los activos. Cuando nosotros hacemos el reconocimiento y registro de un activo es porque va a producir beneficios económicos en el futuro y los activos se contabilizan por lo que puedan llegar a producir en el futuro. Pero puede ocurrir que la capacidad del activo se vaya reduciendo y produzca menos, menos beneficios de los que se esperaban. Entonces, si nosotros traemos a valor presente esos beneficios futuros, pues el valor presente va a ser menor. Igual, si nosotros intentamos vender ese activo, el valor razonable o valor de mercado menos los costos de venta va a ser menor. Entonces yo tengo que encontrar el importe recuperable, el valor recuperable de esos activos, que es el mayor entre el valor presente y el valor de razonable. Entonces, cuando ese valor recuperable o importe recuperable es menor al que yo tengo contabilizado, pues hay un deterioro, porque estaría contabilizado por más de lo que vale. Entonces, el valor razonable ya pudimos notar nosotros que ya hay una sección 12 referente al valor razonable. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay deterioro? Pues se reconoce como un gasto, una pérdida. Entonces, y lo que se hace es se va reduciendo los beneficios. En el caso de las revaluaciones, pues las revaluaciones se vuelven a actualizar y contra el superávit por revaluación. Entonces, claro, puede darse la situación, pues, eh, que al final el activo empiece a recuperar o generar nuevos beneficios o mayores y ese deterioro puede revertirse. Y el límite es el costo original. Es decir, que volvemos a o regresamos al valor de registro inicial. No podemos, volvemos al principio de prudencia, no podemos nosotros anticiparnos a ganancias futuras. Y prácticamente esta norma de deterioro lo que busca es asegurarnos de que no sobrevaloremos los activos. Sí, puede que tenga un gran potencial mayor que el de antes y genere más beneficios y pueda llegar a valer más, pero no lo podemos contabilizar por más del costo original en el reconocimiento inicial. Ahí regresamos, ¿verdad? Ese es el límite que tiene la norma. Es decir, podemos reversar el deterioro contra ingresos, pero tenemos que recordar cuál fue el costo original y ese es el límite. No podemos seguirle asignando un valor más grande porque ya la norma, pues, nos recuerda que violenta el principio de prudencia. No anticiparnos a las ganancias, pero sí a las pérdidas. ¿Cuándo aplicar? Bueno, el deterioro cuando hay indicadores internos y externos para volver a recalcular el valor recuperable. Pues los indicadores internos es lo relacionado con la capacidad de generar beneficios. Externos, pues tiene que ver con la competencia, la obsolescencia, es decir, con aquellas cosas que están fuera del control de la empresa. Y lo que hay que hacer, pues, revelar en notas a los estados financieros, indicando la causa y los métodos que nosotros utilizamos para contabilizar inicial, posterior y al cierre de cada año. Cómo determinamos el importe recuperable. Entonces, y lo que hacemos era, decíamos, los flujos los traemos a valor presente, los comparamos con el valor razonable menos los costos de venta, como lo vimos en la sección 12, y el valor recuperable va a ser el mayor entre esos dos, y ese lo comparamos contra el valor que está contabilizado.
Si lo tenemos contabilizado por más de lo que vale, hay que disminuir o reconocer una pérdida por deterioro. ¿Dónde podemos ver eso? Por ejemplo, en el inventario. No podemos tener un inventario sobrevalorado viendo que nosotros en el mercado se vende más barato. Entonces, ¿qué? Si la demás gente, la competencia vende más barato, significa que lo tengo contabilizado por más y tengo que reducir aplicando un deterioro. Y el registro contable puede reconocer el gasto contra la estimación por deterioro, una cuenta complementaria de activos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, pues hay que considerar en algunos casos eh, las estimaciones fiscalmente se reconocen en base a las NIF, pero posiblemente fiscalmente eso no se reconozca. Entonces, eso lo veremos con los impuestos diferidos. Eso puede notarse también con la industria, la maquila, por ejemplo. Si nosotros tenemos una máquina eh, que de repente la tenemos por 1 millón, ¿verdad? Pero cuando calculamos el valor recuperable, nos sale que son 700.000. Yo la tengo contabilizado por más de lo que vale. De nuevo, pues reconozco eh, un deterioro. Si recordamos con la propiedad planta y equipo, tenemos el valor del activo menos la depreciación acumulada, menos el deterioro, que en este caso serían esos 300.000 que se va a la cuenta complementaria de deterioro contra resultados o gastos. Lo mismo ocurre pues en el tema de la tecnología. Si nosotros tenemos un software, para que hablamos de intangibles generados o adquiridos, entonces puede ser que lo tengamos contabilizado por 250.000, pero el valor recuperable es 180. Puede ser que haya otro mejor. eh, y lo que hacemos es reconocer, pues, así como vimos en los activos intangibles, el costo menos la amortización menos el deterioro. Y de nuevo, la depreciación y el deterioro son cuentas complementarias de activo, es decir, que restan al activo contra el resultado o gastos del periodo. Luego también recordamos las combinaciones de negocio que a veces eh, hay un exceso pagado que es el crédito mercantil y ese crédito mercantil pues nosotros podemos estimar el valor recuperable. Si lo tenemos contabilizado por más pues lo reducimos. En este caso pues con 800.000 empiras. Hay una plusvalía de 2 millones, pero en este caso el valor recuperable es 1.200.000. Luego, también pues podemos tener una reversión parcial, ¿verdad? Que eh, regresar, es decir, había una pérdida por deterioro, pero ahora más bien el valor recuperable ha subido. eh, entonces, lo que hago es reversar el deterioro, cargar la cuenta complementaria y acreditar el gasto si fue en ese periodo o un ingreso, ¿verdad? Por reversión de deterioro. Entonces, de nuevo, pues hay que ir al catálogo contable si esas situaciones me van a pasar a mí, asegurarme de que esas cuentas estén bien identificadas. Lo mismo puede pasar en agricultura. Nosotros tenemos un tractor que vale contablemente 750. Pero ya de repente nosotros cuando calculamos el valor recuperable, pues toque ahí en este caso reconocer un deterioro. Puede ser que el tractor que ella no produce, hay otro mejor, eh, cosas internas, que los repuestos no los encontramos, o cosas externas que son más caros, o las importaciones son más caras de los repuestos.
Entonces hay evidencia interna o externa y hay que reconocer el deterioro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Echar a revisar al cierre de cada año las cuentas que nosotros tenemos. Por ejemplo, dice que esta empresa Agronduras evalúa a ver si hay deterioro en una cosechadora que la tienen contabilizada en 900.000. Viene un ingeniero, alguien que está en el registro de evaluadores y nos dice que vale 750.000 menos los gastos de venta en el lugar con la otra parte. Son 20.000. Eso nos da un valor realizable de 730.000. Pero de repente esa cosechadora va a producir flujos que al descontarlos a valor presente nos sale 710.000. Y la norma dice que el valor recuperable es el mayor entre los 730 y 710. Obvio que el interés, el importe recuperable, el mayor es 730.000. Pero yo lo tengo contabilizado por 900, pues hay un deterioro de 170.000. Pues reconocemos el gasto por deterioro y el deterioro acumulado de la propiedad, planta y equipo. Y eso pues procedemos a hacer la presentación a los estados financieros. Y luego pues también hay que hacer una nota, ¿verdad? Los estados financieros, explicando que durante el año se reconoce un deterioro de 170.000 por encima, ¿verdad? Entonces, y en este caso no hubieron reversiones, solo tuvimos registro de la pérdida por deterioro. ¿Cuáles son los errores comunes? Que al cierre de cada año nos revisemos el deterioro, ¿verdad? No nos demos cuenta y los activos nos van quedando sobrevalorados. Eh, a veces lo que hace uno es usar el costo de reposición. Entonces, y no, ¿verdad? Lo que hay que hacer es el importe recuperable, el mayor entre el valor razonable y el valor presente de los flujos que pueda generar. Y entonces ahí lo que ocurre es que a veces no tomamos en cuenta la sección 12, estimar el valor razonable. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, revisar todos los años, a ver activos, si han disminuido los beneficios económicos que me prometían cuando yo lo compré, hacer, bueno, la documentación técnica, ¿verdad? Cuando nosotros determinamos el flujo de efectivo, cuáles son los supuestos, el tiempo, la tasa de descuento, porque recordemos que eso tiene que estar disponible para cuando nos vengan a revisar los auditores o cuando nosotros hagamos la publicación de las notas. Eso tiene que estar bien, bien, bien a la vista, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay que hacer notas y divulgar esa información? ¿Qué método? eh, ¿Qué causas hubieron para que yo hiciera esas evaluaciones? Si hubo reversión o no. Entonces, pues eso es lo que tenemos con relación al deterioro. Otra norma que también es importante relacionada con activos corrientes, no corrientes, pasivos, corrientes y no corrientes, pues es la sección 29. En la sección 29, lo que nosotros hacemos es determinar los impuestos sobre la renta. En los impuestos sobre la renta, nosotros tenemos dos tipos de impuestos: los causados en el año, que son los impuestos corrientes, y aquellos registros que hay diferencias entre lo contable y lo fiscal y con el tiempo se van a corregir. Entonces, esas diferencias temporarias me van a causar impuestos imponibles en el futuro o deducibles en el futuro, que los tengo que contabilizar como un activo o pasivo por impuesto diferido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el impuesto corriente, decíamos, es sobre la utilidad del año.
si me toca pagar 25 más aportación solidaria 30 y ya determiné la utilidad fiscal, pues sobre esa utilidad me van a calcular los impuestos. Eso es lo que conocemos como impuestos corrientes o impuestos del año. Luego, lo que tenemos son las diferencias temporarias. Esas diferencias temporarias nos van a dar impuestos diferidos, que esos impuestos diferidos pueden ser activos o pasivos por impuestos diferidos. Y como adelantábamos, esos impuestos diferidos es cuando hay diferencias entre lo financiero y lo fiscal, que la depreciación contable, las normas me dicen que tengo una vida útil conforme a la vida económica del activo y que tengo también un método de depreciación que puede ser distinto al fiscal y que hay un valor residual, que es el valor que yo lo puedo vender al final. Entonces, que va a ser distinto al valor residual del 1% del fisco. Entonces ahí pues van a haber diferencias. Voy a tener depreciación contable y depreciación fiscal. Entonces, ahí pues lo que hacen es que ocurre que se causan diferencias temporarias y se causan impuestos diferidos. En este ejemplo, pues, si mi depreciación contable, es decir, voy a tener eh, menos, menos gasto, voy a tener más utilidad, pero en el futuro me tocaría pagar más impuestos, ¿verdad? Porque ahorita esa es la situación que yo tengo. Entonces lo que hago es reconocer un pasivo por impuesto diferido, por esa diferencia causada. Entonces también puedo tener activos por impuestos diferidos. La norma pues ahora hace referencia a eso, que de repente pueden existir eh, ese tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos arrastrar pérdidas conforme a la regulación fiscal. Entonces, lo que nosotros hacemos es reconocer esos activos por pérdidas fiscales, es decir, un derecho a recuperar, a arrastrar pérdida. Pero eso lo vamos a contabilizar siempre y cuando podamos generar utilidades en el futuro para recuperar o ejercer ese derecho. Pero si no voy a generar utilidades, pues ¿para qué lo voy a contabilizar? Pero entonces en ese caso contabilizo un activo por impuesto diferido contra el ingreso por recuperación de impuestos. Y luego pues eso se relaciona con las incertidumbres sobre tratamientos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estar claros nosotros, ¿verdad? Que cómo se hace eso fiscalmente y cómo se hace financieramente. Porque lo que hay que hacer es explicar una conciliación entre lo financiero y lo fiscal. Entonces, pues lo que hacemos nosotros, hacemos los análisis y las documentaciones respectivas y entonces, pues, hacemos los registros correspondientes, ¿verdad? Como en este caso, hay un posible rechazo, como lo estoy haciendo, y si lo rechazo, pues lo rechaza el SAR en este caso, me va a tocar pagar impuestos. Entonces, reconozco el gasto por impuesto contra el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que aquí, pues, en este caso, los impuestos corrientes, ni modo. A veces nos metemos en esos análisis si puede o no puede ser deducible. Pero si ya nosotros sabemos que realmente pues va a causar un impuesto, pues reconocerlo, ¿verdad? En ese momento. Las normas antes no permitía compensar activos y pasivos por impuestos diferidos, sino que se mantenían por separado. Pero ahora la norma pues dice que sí pueden compensarse siempre y cuando corresponden a la misma empresa y a la misma jurisdicción fiscal, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros estemos bajo distinto régimen.
fiscales en distintos países. Entonces, lo que hay que hacer, pues, esas diferencias, pues reconocerlas, ¿verdad? Entonces, comparamos esos valores, hacemos las compensaciones entre activos y pasivos, y si está permitido, ¿verdad? Entonces, o puede ser que la norma o la regulatoria fiscal me pida separarlo, ¿verdad? Pero si fuera el caso, eh, sí pueden compensarse. Luego, pues, hacer notas a los estados financieros, que en este caso, lo que hacemos nosotros es eh, detallar lo que fue los impuestos corrientes, detallar lo diferido, pues si fue diferencia temporaria imponible, un pasivo por impuestos diferidos o deducible, un activo por impuestos diferidos. ¿Verdad? Entonces lo que hacemos en este caso, un impuesto corriente, la utilidad, el impuesto corriente, y si hay impuestos diferidos, de nuevo aquí pues tienen que estar separados en resultados y balances, impuestos corrientes y diferidos. Entonces, cambios relevantes en la norma, hay que reconocer oportuna y razonablemente el impuesto sobre la renta, eh, pues contabilizar los impuestos diferidos de manera prudencial cuando nosotros los podemos administrar y podemos generar utilidades en el futuro para seguir haciendo la aplicación, ¿verdad? Entonces, igual pues, esto nos ayuda a tener claro. A veces nosotros buscamos planificaciones fiscales cuando hacemos la comparación entre el tratamiento contable de activos y pasivos contra el tratamiento fiscal, pues encontramos ahí diferencias eh, con consecuencias futuras, es decir, pasivos o activos por impuestos diferidos. Entonces, y ahí pues de nuevo ya está más claro ahora cuándo podemos hacer compensaciones. Entonces, esa es eh, como les he manifestado, la mera situación que nosotros nos encontramos eh, con las NIF. Cuando nosotros decimos que hemos aplicado las NIF, eh, una situación evidente, pues son los impuestos diferidos, porque cuando nosotros aplicamos las NIF, es decir, hacemos una aplicación financiera, pues van a haber diferencias fiscales y vamos a tener activos o pasivos por impuestos diferidos. Y entonces, como ya nosotros vimos normas de activos y pasivos, corrientes y no corrientes, vamos a hacer un repaso para que nos quede claro qué tipos de impuestos diferidos podemos encontrar. Por ejemplo, la sección 11 hablamos de activos y pasivos financieros. Nosotros sabemos que fiscalmente nosotros calculamos la estimación de cuentas incobrables con el 1% sobre las ventas netas al crédito sin que exceda el 10% de clientes. ¿Verdad? Entonces, en este caso, eh, financieramente, lo que hacemos con la sección 11, calcular un deterioro. Definitivamente, un deterioro conforme a las NIF va a ser distinto a una provisión de cuentas incobrables, como es el caso. Nos vamos a encontrar una base contable del deterioro de 45.000 y una base fiscal de 15.000. Entonces esa diferencia es de tiempo y va a causar una diferencia deducible. Y cuando es deducible es un activo por impuestos diferidos. Entonces, lo que hacemos nosotros es, cuando aplicamos la sección 11, vamos a encontrar una pérdida por deterioro que, en este caso, como decíamos,
puede que sea distinta eh, a la base fiscal de la estimación de cuentas incobrables. Si nosotros hacemos uso de un impuesto sobre la renta del 25% sobre esos 30,000, pues ya nosotros vamos a encontrar un impuesto diferido, ¿verdad? Y luego hacemos un comparativo, como les hemos estado explicando en la tabla de Excel, ¿verdad? Que está en un link de cuando les compartí. Pues ahí lo que nosotros encontramos, de qué elemento del balance hablamos, un activo, de qué grupo, corriente, no corriente, de qué sección, la 11. Y lo que hacemos es base contable, base fiscal y la diferencia. Tipo diferencia deducible. Tipo de impuesto 25, ¿verdad? El impuesto diferido 7,500. Y ahí pues identificamos la cuenta donde va a ir a quedar ese activo por impuesto diferido. De nuevo pues les recomiendo ir a ese video donde esta tablita ya está con fórmulas de Excel por si ya me confundo que cuando es imponible, deducible, ya la hojita de Excel pues me da esos criterios. Luego de la sección 11 pasamos a la sección 12, que ahí tenemos las propiedades de inversión. Por ejemplo, nosotros podemos ver que una propiedad de inversión vale 8 millones, pero con la revaluación vale 8,500,000. Hablamos entonces de que hay una revaluación de 500,000 empiras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Financieramente, la propiedad de inversión, el valor razonable va a ser distinto al valor fiscal, porque el valor fiscal depende del documento, del cheque, del registro contable, y va a haber una diferencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esos 500,000 deberían de ir a revaluación, pero la norma me dice que va a ingresos de un solo. Hay una diferencia de 500,000. Si utilizamos la tasa de impuesto del 25, pues vamos a tener un impuesto eh, diferido por pagar, un pasivo por impuestos diferidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues reconocemos la revaluación de 500,000, ¿verdad? A resultados, como dice la norma, pero fiscalmente yo sé que la revaluación no la puedo tirar a resultados, sino hasta que se haya depreciado o vendido el activo. Pues vamos a ver una diferencia. De nuevo, esta tabla pues la pueden ver en ese video con fórmulas. Y lo que comparo es la base contable contra la base fiscal. Me da una diferencia, en este caso imponible, que eso imponible me lleva a un pasivo por impuestos diferidos. Si voy a tener situaciones como estas, me voy al catálogo contable, ¿verdad? Luego, esa es con relación al valor razonable. Luego, pues, la sección 14. En la sección 14 y la sección 15 vimos inversiones en asociadas y acuerdos conjuntos. En estas secciones recordamos nosotros que podemos hacer métodos de evaluación distintos al costo, como el método de participación y valor razonable, pero fiscalmente normalmente se reconoce al costo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo hago una inversión y aplico el método de participación, pues va a haber una diferencia entre el valor contable y el valor fiscal que el SAR espera encontrar. Entonces, si usamos el impuesto sobre la renta del 25%, pues esa diferencia va a ser de 200,000, ¿verdad? En este caso, una diferencia imponible, es decir, un pasivo por impuestos diferidos. Entonces, ¿por qué? Porque el método de participación, yo lo que hago es tomo la participación de los resultados
de la empresa emisora y ya tengo derecho a esa participación. Cuando declaran dividendos, pues disminuyo la inversión y recibo el dinero, que es algo distinto que ocurre con el costo, porque yo la inversión siempre la mantengo al costo, no cargo ni acredito la inversión, pero financieramente, como dice la norma, sí, pues eso me va a dar una diferencia de nuevo a esta tablita, que una base contable distinta a la fiscal, y esa diferencia, si es imponible, me causa un pasivo por impuestos diferidos. Si tengo ese tipo de situaciones, pues me voy al catálogo contable y a visualizar esa cuenta. También vimos la sección 19. Decíamos que cuando nosotros compramos un negocio o pagamos un exceso sobre el valor de un activo productivo, me causa un crédito mercantil, plusvalía, fondo de comercio, goodwill. Pero entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Que la norma me dice que yo la puedo amortizar esa plusvalía a 10 años, pero el Código de Comercio fiscalmente me permite 5 años. Entonces, de nuevo, va a haber una diferencia entre la amortización contable y la fiscal, que si nosotros usamos el 25%, pues nos va a dar un impuesto diferido. Entonces, pues ya comparamos eh, la amortización entre 10 y 5 años, y eso pues nos va a dar una base contable y una base fiscal distinta, que en este caso nos da una diferencia negativa que es deducible. Y lo que es deducible me causa un activo por impuestos diferidos. Si voy a tener esa situación, pues me voy al catálogo contable y ubico esa cuenta. De nuevo, pues en el video hay una tabla, cómo aplicar esos criterios. También vimos los activos corrientes como inventario. ¿Qué ocurre con los inventarios? En la sección 13 pudimos ver nosotros que pueden haber deterioros en algunas cuentas, pero posiblemente fiscalmente el deterioro no lo reconoce, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo el valor del inventario según el costo, y el valor neto eh, de realización pues son 120.000. Entonces, hay que reconocer un deterioro, y ese deterioro pues posiblemente eh, no esté reconocido fiscalmente. Entonces lo que tengo que hacer es un valor contable distinto al fiscal, ¿verdad? Porque aquí me van a decir, bueno, va a venir el SAR, deterioro, no, no, aquí no existe deterioro, pero lo que puede haber es obsolescencia, hurto, pero es algo distinto. Entonces, pero financieramente hay un deterioro en el valor de los activos, ¿verdad? O puede ser un ajuste fiscalmente que se pueda justificar, pero si no se justifica, va a haber una diferencia. De nuevo, pues, pérdida en la norma al catálogo contable y ajuste por deterioro en los inventarios. eh, y luego, pues, la causación del impuesto diferido. Pues, recordarles que podemos hacer una tabla como esta imagen que vemos ahí, que está en el video, con fórmulas en Excel, que cuando ocurre un activo corriente y una diferencia contable contra la fiscal, esas diferencias pueden ser deducibles o imponibles. Cuando es deducible, me causa un activo por impuesto diferido, y cuando es imponible, un pasivo por impuestos diferidos. Otra norma que nosotros vimos es la sección 17. En la sección 17, lo que vemos ahí nosotros es, aparece el concepto de revaluación.
solo que la revaluación, eh, en este caso, en la propiedad de inversión decíamos que la revaluación va a ingresos del periodo, pero en la propiedad planta y equipo la revaluación va al superávit por revaluación, así como dice la norma. Solo que para que yo pueda gozar de una mayor depreciación y un beneficio fiscal, tengo que pagar el impuesto sobre revaluación, que en este caso estamos poniendo un 5%. Pero si yo no pago la revaluación, el impuesto por revaluación, contablemente con las NIF, tengo una revaluación, pero el SAR me va a decir no tiene, ¿verdad? Porque fiscalmente se le voy a aceptar cuando pague el impuesto por revaluación. Va a haber una diferencia entre el valor contable y el valor fiscal y una diferencia temporaria, ¿verdad? Que en este caso hay una causación del impuesto. ¿Qué es lo que hacemos? Reconozco la revaluación aumentando la propiedad, planta y equipo a las reservas o como lo conocemos, superávit por revaluación. Y ese valor, pues, si le aplicamos el 25%, hay un impuesto que tengo que pagar en el futuro, ¿verdad? Porque al final, pues, ese valor, cuando use o venda o deprecie ese activo, puedo usar esa revaluación, pero tengo que pagar impuestos porque no pagué el impuesto por revaluación, pero sí cuando lo haga, lo pase a utilidades, sí tengo que pagar ese impuesto. Lo que nosotros tenemos que ver aquí en este caso es qué me sale más barato. La revaluación es el 5 o 6%, pero el impuesto sobre la renta es el 25%. Entonces, aprovechamos esos beneficios, ¿verdad? Pero es lo que hablamos, ¿verdad? Que a veces nos hablan a nosotros de una planificación fiscal, pero ¿cómo la podemos hacer? Con ayuda de la NIF y con estos impuestos diferidos. Luego, pues, la sección 16, cuando vimos las propiedades de inversión, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que adelantábamos, que la revaluación en el caso de la sección 16, dice que es ingreso del periodo, pero fiscalmente dice no, va a ser ingreso cuando se deprecie o se venda, lo que ocurra primero. Y otra cosa que ocurre aquí es la vida útil y el valor residual. Fiscalmente dice que es el 1% y la vida útil la encontramos en el reglamento, pero las normas nos dicen que el valor residual es distinto, porque es el valor razonable al de la venta del activo al final del periodo. Y la vida útil, pues, depende de la vida económica, el tiempo que dure, generando beneficios económicos. Entonces, ahí pues encontramos dos tipos de diferencia. Pues una es la revaluación. Está contabilizada por 10 millones. La revaluación son 12, son 2 millones, que decíamos que va a ingresos del periodo según la norma. Pero fiscalmente nos dice que no, hasta que lo venda o deprecie. La vida útil pues puede ser distinta. En las normas puede que el experto me diga a 20 años, pero fiscalmente me diga no, en el reglamento dice 10 años. Entonces van a haber diferencias entre los tiempos y entre el valor contable. Entonces, si vamos al valor contable, pues van a ser 2 millones y hay un impuesto diferido. En cuanto al tiempo, pues va a haber una diferencia en la depreciación acumulada y ambos pues me van a causar un impuesto imponible, que es un pasivo, deducible, que es un activo. Deducible lo relacionamos con derechos, imponible con una obligación o un pasivo. Y vamos a los registros contables. Registramos la revaluación a ingresos del periodo, que la norma dice que no es así, la fiscal, ¿verdad?
Y luego pues la depreciación, ¿verdad? Bueno, el impuesto diferido. Y luego pues el activo por la diferencia en la depreciación. Y luego pues lo vemos en la imagen, en la plantilla que les he estado platicando, que lo pueden ver en YouTube, que les compartí el link y ahí hay una conexión al Excel para que lo puedan descargar y puedan hacer estos ejercicios, comparar la base contable con la base fiscal y esa diferencia puede ser imponible o deducible. Imponible me causa pasivos por impuestos, deducible me causa activos por impuestos. De nuevo, pues ahí vimos también la sección 18. La sección 18 hablamos de los impuestos, de los activos intangibles, perdón, estaba leyendo ahí. Entonces, la sección 18 hablamos de los activos intangibles. ¿Qué recordamos de los activos intangibles? Que las normas, las NIF dicen que es un poco complejo, casi difícil reconocer un activo intangible generado internamente, pero fiscalmente nosotros podemos reconocer marcas, patentes, derechos de autor y pues es distinto a lo que dice la norma. Aquí pues lo que podemos hacer nosotros es identificar esa diferencia. Según la norma, eso es un gasto. Un activo generado internamente normalmente es un gasto. Y según fiscal, pues eso es un activo que se puede amortizar en el tiempo. Pero entonces va a haber una diferencia entre lo contable y lo fiscal, que en este caso pues nos va a causar un impuesto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Financieramente es un gasto contra bancos y eso me va a causar un impuesto. Podemos compararlo en la tablita, ¿verdad? Con una base contable, como se ve en la imagen, con una base fiscal distinta que me va a causar diferencia imponible y me va a causar un impuesto por pasivo, ¿verdad? Un pasivo por impuestos diferidos. Luego también vimos la sección 20. En la sección 20, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros lo que tenemos son arrendamientos financieros u operativos. Arrendamiento operativo decíamos que nosotros pagamos la cuota y para el arrendador es un ingreso y al arrendatario esa cuota es un gasto, ¿verdad? Luego pues ponemos los arrendamientos financieros, que el arrendamiento financiero prácticamente me transfieren al arrendatario los derechos y beneficios, es decir, el control de los beneficios que genera ese activo. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Nosotros podemos aplicar bien un arrendamiento, ¿verdad? Que el arrendamiento financiero dice que el arrendatario reconoce el derecho que tiene sobre ese activo contra un pasivo por las cuentas, las cuotas que va a pagar en el futuro. Puede estar bien contabilizado, pero a veces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo reconozco ese activo como un derecho y lo amortizo. Pero si el arrendador mantiene todavía el activo y no le dio de baja contra cuentas por cobrar al arrendatario, a veces puede ocurrir que el arrendador sigue depreciando el activo. Es decir, el arrendatario amortiza el derecho y el arrendador deprecia el activo porque legalmente está a nombre de él, pero quien lo usa es otro. Entonces, pues ocurre eso, pues que en teoría, bueno, según la norma, no en teoría, según la norma debería coincidir. Si para ambos es financiero, pues ambos tienen que contabilizarlo como financiero. Pero si uno lo contabiliza como operativo y el otro como financiero, pues hay una causación fiscal, que es lo que nos está indicando en este caso. Pero entonces el contrato de arrendamiento es de 5 millones, la vida útil es de 10 años. Y lo que mirábamos también en el arrendamiento es
que la vida útil y el contrato se van a depreciar o amortizar al menor entre la vida útil y el tiempo del contrato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El arrendador lo usa o lo deja como operativo cuando es financiero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, por un lado, lo va a amortizar el arrendatario y por el otro lado, lo va a depreciar el activo, el arrendador. Entonces, el SAR lo que va a hacer es revisar esa situación. Entonces, va a haber una diferencia, ¿verdad? Contable entre lo fiscal, porque el SAR va a decir, bueno, solo uno o el dueño deprecia el activo o el que está usando lo deprecia, pero lo correcto es el que lo usa, ¿verdad? Entonces, el que usa el activo tiene un valor contable, pero para efectos fiscales tiene cero y la diferencia, pues, es deducible. Entonces, y luego, pues, en el lado del arrendador, el arrendador, ¿qué es lo que hace? En la base contable de él es cero, pero fiscalmente los papeles están a nombre de él y él va a depreciar. Entonces, cuando nosotros hagamos un contrato de arrendamiento, hay que estar claro que nos expliquen bien, ¿verdad? Que no va a haber una doble tributación, porque si el arrendador me mete en ese lío, yo puedo hacer la aplicación correcta como arrendatario, pero si la arrendadora está queriendo usar un beneficio sobre un activo que prácticamente yo lo estoy explotando, yo tengo que me deje claro en el contrato de arrendamiento eso, ¿verdad? Porque yo no quiero problemas fiscales. Si se causa algo, pues corre por cuenta del arrendador. Entonces, y ahí pues lo que nosotros encontramos es, como arrendatario, reconozco el derecho y la obligación de pagar las cuotas. Y lo que hago, pues empiezo a hacer la amortización dentro de la vida económica o del contrato y reconozco el derecho que tengo, ¿verdad?, sobre ese bien cuando ya termine el contrato. Y luego, pues aquí vemos la situación, ¿verdad? Tanto el arrendador como el arrendatario tiene que coincidir, ¿verdad? Que en un lado se causa impuestos y en otro también, solo que en uno es activo y el otro pasivo. Pero eso tenemos que analizarlo bien y que quede claro en el contrato de arrendamiento. Otra norma que nosotros vimos fue la sección 21. En la sección 21 lo que vimos fue las provisiones y las contingencias. Normalmente el error que nosotros cometemos es que la provisión no la contabilizamos, pero cuando la contabilizamos la hacemos sobre experiencia, historia, es decir, sobre una base financiera, que posiblemente fiscalmente eso no proceda, porque recordemos que el gasto por una provisión no es deducible. El gasto que causa una provisión es deducible hasta que se paga. Por ejemplo, si nosotros tenemos un juicio y hacemos una estimación, pues en ese caso lo que nosotros hacemos es lo va a hacer deducible hasta que se paga o hasta que está la sentencia. Pero entre tanto la estimación no, ¿verdad? Entonces va a haber una base contable que financieramente existe, pero fiscalmente no, y esa diferencia me va a causar un impuesto. Entonces, y lo que hacemos es reconocemos financieramente ese gasto con una provisión y ese impuesto futuro, ¿verdad? Entre esa causación, entre la base contable y la base fiscal, y eso pues nos va a dar una diferencia. Y esa diferencia, pues, en este caso es deducible, me causa un activo por impuesto diferido. De nuevo, les recuerdo esta imagen. Esta imagen la pueden buscar ustedes en el YouTube, en el link que les compartimos.
Ahí está la explicación y una tabla de Excel, porque a veces puede que los análisis no los mantengamos tan a la mano, pero si ya tenemos una plantilla con fórmulas de los criterios, pues no nos complicamos, ¿verdad? Y si la podemos meter ahí en el sistema, pues mucho mejor. Otra norma que vimos fue la 22, pasivos o patrimonio. Recordamos pues que los pasivos causan intereses o rendimientos al acreedor y el capital causa dividendos al accionista común. Entonces hay dos fuentes. Eh, la fuente que tiene la compañía puede ser por acreedores o por accionistas. Entonces, igual pues la norma nos explicaba que pueden haber combinación, ¿verdad? Una conversión, que de repente el acreedor le interesa el resultado, los dividendos que dan y quiere una parte de sus deudas que le pasen a capital. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre ahí? Si nosotros hablamos de 10 millones y esos 10 millones causan dividendos de 1 millón o intereses de 1 millón, pues recordamos nosotros que va a haber una diferencia, porque usted como accionista cuando recibe los dividendos le retienen el 10%, pero para el acreedor eh, los intereses o los gastos financieros son deducibles, que le producen un ahorro desde el 25 o hasta el 30%. Entonces sí hay una consecuencia fiscal entre los dividendos y los intereses. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener claro eso, ¿verdad? Que de repente puede que nos pregunte el dueño, ¿qué crees que me resulte mejor? O algún inversionista, ¿verdad? ¿Tener capital o tener deuda? Bueno, habría que ver desde el punto de vista de la empresa, retiene el 10% a los dividendos, pero en el caso de los gastos financieros, le produce un ahorro de hasta el 30%. Entonces, pues ya vamos a tener de nuevo la imagen de la plantilla con fórmulas, que va a haber una base contable y base fiscal, que en este caso los dividendos pues no tienen ni base contable ni base fiscal. No hay diferencia, ¿verdad? Entonces, y sí con los intereses, ¿verdad? Que sí puede haber diferencia. ¿Qué me conviene? ¿Pagar 1 millón de dividendos o pagar 750.000 netos, es decir, el gasto financiero menos el ahorro fiscal? Entonces eso pues produce eh, una causación fiscal. Luego también vimos nosotros la sección 28, que es los beneficios a los empleados, que podemos encontrar beneficios de corto y largo plazo, ¿verdad? Dentro de los beneficios, pues podemos encontrar la participación en utilidades, que esos son los beneficios a largo plazo. Entonces, prácticamente, cuando la empresa va a pagar en el futuro tiene que hacer una provisión de ese gasto. Entonces, financieramente lo hace, pero fiscalmente no es reconocido, porque decíamos que los gastos eh, son reconocidos hasta que se desembolsan. Es decir, en el futuro te va a haber una diferencia temporaria. Entonces, financieramente reconozco la provisión de esa participación en utilidades, que sería un gasto no deducible fiscalmente, pero sí reconocido financieramente. Pero como lo estoy reconociendo y te hay una causación futura, pues reconozco el impuesto futuro, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos que hacer la conciliación, ¿verdad? Entonces, no, mire, aquí está. Es un gasto no deducible, pero es un derecho que yo tengo financieramente. Aquí está el activo por impuesto diferido. Y mire, y lo que hago es que aquí tengo la plantilla con todas las fórmulas, comparando la base contable con la base fiscal, la diferencia, ¿verdad? Que yo sé que en el futuro voy a pagar ese impuesto cuando usted realmente me lo reconozca, pero por mientras yo lo voy contabilizando. También vimos la sección 27,
de deterioro contable. Entonces, en este caso, pues lo mismo, ¿verdad? Que puede que algunos deterioros financieramente son aceptables, pero fiscalmente puede que no sean deducibles. Por ejemplo, tenemos un software que vale 250,000 y el valor recuperable que yo lo puedo vender son 180, ¿verdad? Entonces hay una pérdida por deterioro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber una diferencia. Base contable, hay una diferencia de 70,000, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? El fiscal se va a los documentos. No, hombre, al software le costó a usted 250. Ese es el costo. Ese es lo que se amortiza. Pero me sale ahorita con 180, no. Es que financieramente lo hago. Y mire, y aquí está el impuesto diferido, que es un derecho por mientras. Pero yo sé que al final esa diferencia se va a desvanecer con el tiempo, porque el software en algún momento deja de existir. Y de nuevo, pues aquí tiene la plantilla comparando la imagen entre la base contable y la base fiscal y esa diferencia que puede ser imponible o deducible. Pero entonces ahí lo que nosotros hacemos es, eh, pues, reconocer tanto el activo o el pasivo por impuestos diferidos. Entonces, claro, nosotros, como decía la norma, hay que hacer las publicaciones y las conciliaciones respectivas. Y de nuevo, pues, aquí está la plantilla que tanto les he anunciado, ¿verdad? Que los elementos que hay en los estados financieros, activo, pasivo, a qué grupo corresponden, corrientes, no corrientes, qué cuenta, pues el nombre de la cuenta va a ir relacionada con la sección y ahí aparecen las secciones que hemos visto y comparamos la base contable con la base fiscal y eso pues nos va a dar una diferencia. ¿Qué tipo de diferencia? Pues va a ser imponible o deducible, que ahí vemos desglosada la fórmula. ¿Cuándo va a ser imponible y cuándo va a ser deducible? La tasa de impuesto, en este caso, hemos usado el 25%, ¿verdad? En este caso, pues, la diferencia pues, puede ser si es deducible, es un activo, si es imponible, es un pasivo, y por ahí va pues el análisis. Entonces, si esto se puede automatizar también, ¿verdad? No necesariamente en Excel, pero si yo no recuerdo cuándo es imponible, deducible, cuándo es activo, cuándo es pasivo por impuesto diferido, pues esta plantilla me facilita ese lenguaje, que es la que tanto les hemos anunciado, que está en el Excel, en el YouTube que les compartimos en el chat. Bien, entonces esto es la NIF. Ojalá que le den continuidad porque realmente ocurre, ¿verdad? Que nosotros a veces recibimos la capacitación y conservamos los archivos, ¿verdad? Pero lo ideal es irlos poniendo en práctica. Eh, yo más o menos me defiendo con las normas por esa situación, ¿verdad? Que yo me pongo ahí, de repente estoy haciendo algo, un análisis relacionado con algo, me recuerdo de una norma y hago pues el ensayo, porque si no hago eso, pues se me va a ir olvidando. Y otra cosa, pues que doy este tipo de capacitaciones, eh, porque también refrescan, ¿verdad?, los conocimientos.